Práctica del laboratorio número 4 del curso de Sistemas de Protección de Aeronaves. En este video hablaré acerca de mi interpretación de resultados que obtuve después de realizar este laboratorio, que consistió en entender todo lo relacionado al sistema de deshielo neumático, eléctrico y químico. Básicamente hablaremos sobre el sistema de deshielo eléctrico y para un componente muy importante del avión, que son las ventanas. Hablaremos de la aeronave Boeing 737 y del BAe 146. Aquí tenemos los componentes de un sistema de deshielo de una ventana de una aeronave Boeing 737, que está conformada por su panel de control, donde encontramos a los indicadores y a los switches. Tenemos a los WHCU, que son la cabeza del sistema. También tenemos a los resistencias o los heater, que son conocidos como los conductive layer. Y también tenemos a los sensores. La alimentación es de 28 voltios de corriente continua a todo el panel de control y de 115 voltios de corriente alterna para las resistencias, se puede decir. El funcionamiento inicia cuando ponemos en la posición al este al switch. Aparece una indicación que el sistema está trabajando y entonces el WHCU empieza a trabajar. Él se encarga, digamos, de sensar la temperatura de las ventanas, también, digamos, de esta, digamos, indicación la recibe directamente el sensor de temperatura. Este sensor, digamos, sensa la temperatura y manda una indicación al WHCU. Y si es que esta temperatura, digamos, es menos de 37 grados centígrados, el sistema empezará a funcionar. Entonces el WHCU hace que le llegue una alimentación de 115 voltios de corriente alterna hacia las resistencias. Como sabemos, las resistencias, cuando, digamos, le llega una corriente eléctrica, empieza a elevarse la temperatura, y esta elevación de temperatura hace que no se forme hielo en la ventana. O sea, si es que está a menos de 37 grados centígrados. Pero una vez que ya, digamos, vamos aumentando la temperatura de 37 y se va elevando y llega, digamos, aproximadamente a 62 grados centígrados, digamos, el sistema hace que se ralentice la alimentación, o sea, que no llegue tan rápido a los 62 grados centígrados, porque esa es la etapa de overheat. Y si es que es de overheat, digamos que la ventana va a sufrir una especie de thermal shock, porque, digamos, es un cambio de temperatura muy brusco que va a sufrir, y automáticamente se cierra la alimentación, y también hay una señal de overheat. Ese es en el caso de las 4 ventanas más importantes, las 2 del primer oficial y las 2 del capitán, o sea, la 1L y 2L, la 1R y 2R, que son, digamos, izquierdo y derecho. Pero también hay otras 4 ventanas. Esas 4 ventanas son controladas por, digamos, un interruptor térmico, que, digamos, cuando la temperatura está bajando demasiado, digamos a unos 32 grados centígrados, el switch térmico se cierra y empieza a alimentar a las resistencias eléctricas. Y si es que superamos los 62 grados centígrados, el switch se abre, el circuito se abre y ya empezamos, digamos, la resistencia eléctrica digamos, no es alimentada y se apaga. O sea, 10 ventanas, solamente 8 son calentadas, 4 calentadas por un WHCU, digamos, controladas por un WHCU, y 4 por un interruptor térmico. Estas son las posibles consecuencias si es que un WHCU no funciona. Digamos, no va a monitorear bien a la temperatura de las ventanas, y las ventanas pueden calentarse demasiado o enfriarse demasiado. También no se va, digamos, en unos casos no se va a alimentar debidamente al heater con los 115 voltios de corriente alterna, y se puede producir un thermal shock. Si es que el thermal switch está, digamos, inoperativo, las ventanas 4R, 5R, 4L y 5L, digamos, puede ser que el switch se abre cuando la ventana está muy fría, y también puede ser que el switch se quede pegado cuando la ventana está muy caliente. Esto es lo que jamás debería ocurrir. Si es que el control está, digamos, inoperativo, las indicaciones no serán las adecuadas y no podremos controlar a los GSU con los switches. Y si es que los heaters no están operativos, no vamos a poder calentar las ventanas. Y si es que la bus bar no está alimentando con 28 voltios a las indicaciones y de 115 a las resistencias, digamos que el sistema no trabajará debidamente. Luego hablaremos sobre la diferencia del sistema anti-ice de las ventanas de un Boeing 146 y de un Boeing 737. Primero el nombre. El nombre de un Boeing 146 al sistema le Windshield, De-icing and Demist. En cambio del un Boeing 737 es el Ice and Rain Protection. En cambio un Boeing 146, digamos, se puede decir que 4 de sus 6 ventanas son calentadas, y en cambio en Boeing 737 10 de sus 12 ventanas son calentadas.
En el panel de control solamente encontramos dos switches que son, digamos, de dos polos. Claro, dos switches de dos polos se puede decir. Y en cambio tenemos en el 737 cuenta con cuatro switches que controlan los WHSU. En el heater, la resistencia de un BAE está dividida en tres espacios de alimentación, digamos, en tres áreas, en tres fases, X, Y y Z. En cambio, digamos, en la ventana de un Boeing solamente es una resistencia integral que está a lo largo de toda la ventana. El rango de temperatura de trabajo en un BAE, digamos, está dividido por paneles. En el panel A y en dos condiciones, condición normal y condición de heater o overheat. En la condición normal es de 37 a 44 y el overheat es de 48 a 60, que es en el panel A. En el panel B es de 38,5 a 48 grados centígrados en la condición normal y en overheat de 53 a 70 grados centígrados. Eso es para el panel B. Y en cambio en un Boeing 737, digamos, para las ventanas más importantes, 1R, 2R, 1L y 2L, la temperatura de activación es de los 37 grados centígrados y a la máxima que puede llegar es de 62 grados centígrados. Y en cambio las que son controladas por el switch térmico son de 32 grados centígrados hasta los 43 grados centígrados. En casos de inoperatividad del sistema en un BAE, en condiciones normales de energía eléctrica, el panel A del capitán solamente, digamos, se calienta con un tercio de la potencia eléctrica. En cambio, el panel B y los paneles 1A del primer oficial nunca se calientan. O sea, solamente la ventana, la principal del capitán, es calentada. Las demás no. En cambio, en condiciones de operatividad, solamente, digamos, tenemos una indicación en el panel de control que el sistema está inoperativo. O sea, solamente indica, no hacen otra acción. En la configuración de un BAE, las resistencias están divididas en tres zonas, por las que pueden funcionar por una resistencia conectada en delta. En una conexión en delta es potencia total. O para los paneles A, cuando la aeronave está en el aire. Y cuando la aeronave está en tierra, solamente es una configuración, digamos, en estrella. Trabaja con un tercio de potencia. Y en cambio, las resistencias de un Boeing 737 son integrales y solo la corriente se suministra lentamente cuando está llegando a un punto de overheat. Digamos, también calentamos a la ventana porque si, digamos, está fría y la impacta a la ventana se puede quebrar, se hace más débil. En cambio, si es que está caliente y la aeronave, digamos, impacta en la ventana, no sufre mucho daño la ventana, se hace más resistente si es que la calentamos.